Un pastor que destruía reputaciones con una sola palabra en WhatsApp cayó muerto en el escenario frente a miles de personas, y lo que Jesús le mostró en el infierno lo dejó sin excusas para siempre. Nadie esperaba que el hombre más temido en los grupos de pastores fuera también el más aterrorizado del otro lado. Hay nombres que se pronuncian en voz baja, no por respeto, sino por miedo. En los círculos evangélicos de Guadalajara, Jalisco, el nombre del pastor Daniel Alberto Ramos era uno de esos nombres. Un hombre de 45 años, al momento de los hechos, fornido, de voz grave y sonrisa calculada, que había construido su ministerio ladrillo por ladrillo desde las colonias más humildes del oriente tapatío. Lo conocían en las conferencias, lo invitaban a los foros, aparecía en las transmisiones en vivo de las iglesias medianas con esa postura de quien ha pagado un precio para estar donde está, y en efecto, había pagado un precio, solo que no era el que él proclamaba desde el púlpito. Daniel nació en la colonia Oblatos, uno de esos barrios de Guadalajara donde los niños crecen entre el ruido de los camiones urbanos, el olor a carnitas del domingo y las canciones de alabanza que salen por las ventanas abiertas cada miércoles por la noche. Su madre, doña Esperanza Ramos, era una mujer de fe inquebrantable que vendía tamales de rajas en la entrada de la Iglesia del Espíritu Vivo cada fin de semana para costear los estudios bíblicos de su hijo. Su padre, don Aurelio, mecánico de profesión y hombre silencioso, murió cuando Daniel tenía 16 años, dejando en el muchacho una herida que nunca cicatrizó del todo, la necesidad urgente, casi animal, de ser visto, de ser reconocido, de ocupar un espacio que nadie pudiera quitarle. A los 22 años, Daniel predicó su primer sermón en una capilla sin ventanas del barrio Rancho Nuevo. A los 30, ya dirigía una congregación de 200 familias en la colonia Lomas del Paraíso. A los 40, su nombre circulaba en los directorios de las grandes conferencias evangélicas de Jalisco, Michoacán y Aguascalientes. En el escenario era otro hombre, carismático, bíblico, con un dominio del púlpito que hacía llorar a las abuelitas y levantarse de sus asientos a los jóvenes. Conocía las escrituras con la precisión de un cirujano. Sabía exactamente qué versículo usar, en qué momento, con qué entonación. Tenía el don, eso nadie lo discutía. Lo que nadie decía en voz alta era lo otro. Porque en los pasillos de las conferencias, en los estacionamientos después de los cultos, en los audios de WhatsApp enviados a las 2 de la mañana, existía otro Daniel Ramos. Este Daniel no usaba micrófono, operaba en los márgenes, en los grupos cerrados de pastores donde los mensajes desaparecen y las palabras no dejan huella visible. Era allí donde él construía su verdadero ministerio, el de la destrucción silenciosa. Un comentario aquí, una pregunta envenenada allá. ¿No les parece raro que el pastor Héctor siempre llene el templo justo cuando hay campaña de ofrendas? O bien, yo no digo nada, hermanos, pero hay testimonios de personas que salieron de esa iglesia muy lastimadas. Solo digo, frases que no acusaban directamente, pero que inoculaban la duda con la eficiencia de un veneno de acción lenta. ¿Sus blancos eran siempre los mismos? Pastores con congregaciones más grandes que la suya, líderes que recibían más invitaciones, ministerios que crecían, mientras el suyo se estancaba. Cada éxito ajeno era para Daniel una afrenta personal. Cada llenado de templo que no era el suyo encendía en su interior una hoguera que él mismo no sabía nombrar. La llamaba discernimiento, la llamaba celo por la doctrina pura. En el púlpito predicaba contra la envidia con una convicción que hacía pensar que la había vencido. En privado, la envidia lo gobernaba como un señor feudal gobierna sus tierras, con total autoridad y sin misericordia. Sus colegas lo soportaban, algunos porque dependían de sus redes de contacto, otros porque temían convertirse en su próximo objetivo. Había un silencio táctico alrededor de Daniel Ramos, ese tipo de silencio que no es paz, sino acumulación de tensión. El pastor Gerardo Fuentes, de la Iglesia Roca Viva en Tlaquepaque, lo describiría años después con una frase que quedó grabada en quienes la escucharon. Con Daniel aprendí que el enemigo no siempre llega desde afuera. A veces predica en la conferencia del viernes y te destruye en el chat del sábado.
Pero en octubre de 2024, ninguno de esos pastores sabía todavía lo que estaba a punto de ocurrir. México vivía ese año un momento particular en su historia evangélica. La pandemia había dejado cicatrices profundas en las congregaciones, familias que se habían alejado de la iglesia durante el encierro, jóvenes que habían migrado a comunidades digitales sin estructura doctrinal, templos que cerraron para siempre. Pero también había dejado algo inesperado. Una sed, una hambre espiritual genuina que llenaba auditorios en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara con una intensidad que no se veía desde los años 90. La gente volvía a buscar algo real, algo que resistiera la prueba del dolor. Fue en ese contexto que se organizó la Conferencia Avivamiento, Jalisco 2024, un evento masivo en el centro de exposiciones de la ciudad, con pastores de Jalisco, Nayarit, Colima y Zacatecas. 3 días de predicaciones, talleres de liderazgo y sesiones de adoración con miles de asistentes. Daniel Ramos figuraba en el programa del segundo día, sesión de la tarde, como uno de los oradores principales. Su tema, la pureza del liderazgo en tiempos de crisis. La ironía de ese título no se le escaparía a nadie después de lo que sucedió. La mañana de ese día, Daniel desayunó en el Hotel Fiesta Inn de la Expo junto a 3 pastores conocidos. Pidió chilaquiles verdes con huevo estrellado, tomó 2 cafés americanos y revisó su teléfono con la costumbre mecánica de quien siempre está monitoreando algo. Esa misma mañana, en un grupo de WhatsApp llamado Líderes Jalisco Unidos, había enviado un mensaje a las 7:42, una pregunta aparentemente inocente sobre cierto pastor de Zapopan que había recibido una donación internacional significativa. La pregunta no acusaba, nunca acusaba, pero plantaba la semilla con la precisión de siempre. Nadie en esa mesa del desayuno sabía que esas serían las últimas maniobras de ese Daniel, que en pocas horas, en ese mismo escenario donde predicaría sobre pureza, su corazón se detendría, que durante 12 minutos, según constaría en el expediente del Hospital Civil de Guadalajara, no habría pulso, no habría actividad cerebral, no habría nada que la medicina pudiera llamar vida. Y que lo que Daniel Ramos vería en esos 12 minutos lo obligaría, al despertar, a enfrentar la única pregunta que nunca había querido responder. ¿Quién era él, realmente, cuando nadie lo estaba mirando? La sesión de la tarde comenzó a las 3:15. El auditorio principal de la Conferencia Avivamiento Jalisco 2024 estaba lleno hasta los pasillos laterales, familias completas, grupos de jóvenes con sus líderes, pastoras con sus Biblias marcadas en colores, ancianos que habían madrugado desde municipios lejanos como Ameca y Tequila para estar allí. El ambiente tenía esa densidad particular de los grandes eventos evangélicos mexicanos, esa mezcla de expectativa espiritual genuina y adrenalina colectiva que hace vibrar el aire antes de que alguien tome el micrófono. El equipo de alabanza había terminado su última canción 10 minutos antes, y el eco de las voces todavía parecía flotar sobre las cabezas de los asistentes como algo que no terminaba de irse. Daniel Ramos subió al escenario con su paso acostumbrado, seguro, medido, con esa cadencia que comunica autoridad antes de que se diga una sola palabra. Vestía una guayabera blanca de lino, pantalón oscuro, zapatos de cuero que había lustrado esa mañana en el cuarto del hotel. Se acomodó el micrófono de solapa, abrió su Biblia en Ezequiel 34 y miró al auditorio con la calma de quien ha hecho esto cientos de veces. A su derecha, en la primera fila del escenario, estaba el pastor Rodrigo Cisneros, coordinador del evento, que lo conocía desde hacía 15 años y que esa tarde, sin saber por qué, no dejaba de mirarlo con una inquietud que después describiría como presentimiento. Los primeros 12 minutos de la predicación fueron normales. Daniel habló sobre el llamado al liderazgo, citó a Ezequiel, hizo una referencia al contexto post-pandémico de las iglesias mexicanas que arrancó aplausos. Su voz era firme, su dicción clara. Nada en su exterior revelaba lo que ocurría adentro, porque a los 15 minutos de haber comenzado, algo cambió. Quienes estaban cerca del escenario describieron después que Daniel se detuvo en mitad de una frase, parpadeó 2 veces como si estuviera procesando algo que no entendía, y llevó la mano derecha lentamente hacia su pecho. No fue un gesto dramático, fue el gesto quieto, casi íntimo, de alguien que siente que algo dentro de él acaba de romperse. Cayó hacia adelante. El micrófono golpeó el piso
antes que él. El sonido retumbó por todo el auditorio con una brutalidad que nadie olvidaría. Por un segundo, el silencio fue total. Luego, vino el caos. El pastor Cisneros fue el primero en llegar a su lado. Lo encontró inconsciente, con el color del rostro cambiando a una palidez que no era natural, los labios comenzando a tornarse grises. Gritó pidiendo médicos. En la sala había 2 enfermeras y un médico general, el doctor Armando Telles, que se abrió paso entre la gente que ya se levantaba de sus asientos. Comenzó las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el piso del escenario, frente a miles de personas que no sabían si rezar o salir corriendo. Algunos hacían ambas cosas. La ambulancia del Servicio Médico Municipal tardó 9 minutos en llegar. 9 minutos que el lead doctor Telles contó uno por uno mientras mantenía el ritmo de las compresiones sobre el pecho de Daniel, con esa concentración absoluta que se aprende en urgencias y que no deja espacio para el miedo. Una de las enfermeras, Mariana Ibáñez, de 26 años y originaria de Tonalá, rezó en voz muy baja el Padre Nuestro mientras asistía al médico. Lo haría 4 veces seguidas sin darse cuenta. El traslado al Hospital Civil de Guadalajara tomó 11 minutos. El Hospital Civil es una institución que carga el peso de toda la ciudad sobre sus pasillos. El hospital público más grande de Jalisco, fundado en el siglo XVIII. Siempre saturado, siempre funcionando al límite, siempre sostenido por el esfuerzo sobrehumano de su personal. Esa tarde de octubre, como casi todas las tardes, los pasillos de urgencias estaban llenos. Familias esperando en sillas plásticas, niños con suero, ancianos en camillas. El olor institucional mezclado con el de la comida que alguien había traído desde afuera porque llevaba horas esperando. Daniel ingresó en paro cardiorrespiratorio activo. La DRA, Valentina Orozco, médica internista de guardia esa tarde, asumió el caso con la velocidad que da la experiencia. Dirigió al equipo con instrucciones cortas y precisas mientras los monitores se conectaban y los números comenzaban a contar lo que el cuerpo ya no podía decir por sí mismo. El electrocardiograma mostró lo que ella había sospechado desde que leyó el parte de la ambulancia: infarto agudo de miocardio masivo con compromiso severo del ventrículo izquierdo. Las pupilas de Daniel estaban fijas, no había respuesta a estímulos. El electroencefalograma, conectado a los pocos minutos, registró actividad eléctrica cerebral en descenso hasta alcanzar lo que en términos médicos se llama silencio cortical, una línea plana que no hace ruido porque no hay nada que registrar. A las 4:16 de la tarde, Daniel Alberto Ramos fue declarado clínicamente muerto. Lo que siguió durante los próximos 12 minutos es lo que divide este relato en 2 partes que nunca volverán a unirse. De un lado, la sala de urgencias del Hospital Civil, el equipo de la DRA Cocra, Orozco trabajando sin pausa, el desfibrilador descargando 2 veces, 3 veces, el silencio tenso entre una descarga y la siguiente, los monitores que seguían mostrando la misma línea quieta y sin interrupciones. Del otro lado, algo que ningún monitor puede registrar porque ocurre en una dimensión que el equipamiento médico no fue diseñado para medir. Es necesario detenerse aquí para establecer algo con precisión, porque este punto es donde los escépticos suelen interrumpir y donde la confusión suele instalarse. Una experiencia cercana a la muerte de naturaleza cristiana no es lo mismo que lo que en otros contextos se denomina viaje astral. No son variantes del mismo fenómeno con distintos nombres. Son experiencias fundamentalmente diferentes en su origen, su contenido y sus consecuencias. El viaje astral, tal como lo describen las tradiciones esotéricas y de la nueva era, es una proyección de la conciencia que el practicante puede inducir voluntariamente, que carece de un encuentro con una presencia personal y que no produce transformación moral verificable en quien lo experimenta. La experiencia cristiana de cuasi muerte, en contraste, ocurre sin voluntad del sujeto, frecuentemente en contextos de trauma físico extremo, e involucra un encuentro con una presencia que el sujeto identifica como Cristo, acompañado de confrontación moral, revelación específica y una transformación de conducta que persiste y es verificable por terceros. Daniel Ramos no eligió lo que estaba a punto de vivir, no se preparó para ello.
No lo buscó. Simplemente cruzó en 12 minutos de silencio clínico una frontera que nadie cruza 2 veces sin que todo cambie para siempre. A las 4:28 de la tarde, el monitor registró un primer latido, luego otro. Orozco lo miró durante 3 segundos sin decir nada, como si necesitara confirmar con sus propios ojos lo que el instrumento le estaba reportando. Después dio una instrucción corta al equipo. Alguien ajustó la medicación. Alguien más verificó la vía intravenosa. Y Daniel Ramos, que había estado clínicamente muerto durante 12 minutos, según el expediente que más tarde sería parcialmente anonimizado y presentado como evidencia, comenzó a respirar de nuevo. Pero el hombre que regresó a ese cuerpo no era el mismo que había caído en el escenario. Daniel describe el cruce no como un sueño, ni como una alucinación, lo describe como un despertar. Como si toda su vida anterior hubiera sido el sueño y esto que comenzó en el instante en que el último latido abandonó su pecho, fuera la primera vez que sus ojos veían con claridad real. No hubo túnel de luz, no hubo sensación de paz envolvente, ni voces suaves llamándolo hacia algo hermoso. Lo que hubo fue oscuridad. Una oscuridad que no era simplemente ausencia de luz, sino presencia de algo. Una densidad opresiva que tenía peso, que tenía temperatura, que tenía una intención que Daniel sintió sobre su piel, como se siente el calor de una llama antes de que te queme. Descendió. No hay otra palabra que él use para describirlo. No flotó ni fue llevado horizontalmente. Descendió con la certeza física de quien cae, aunque no haya suelo a la vista, a través de una oscuridad que se hacía más densa con cada metro. El calor aumentaba de manera gradual, pero constante, no como el calor de un verano tapatío, sino como algo que venía de adentro, que calentaba desde los huesos hacia afuera, que no quemaba la carne, sino algo más profundo que la carne. Más tarde, cuando intentara explicarlo en palabras, Daniel diría que era como si cada cosa que había hecho en secreto estuviera siendo recordada por su propio cuerpo, como si la memoria moral tuviera temperatura y esa temperatura fuera insoportable. Entonces escuchó los sonidos. Antes de ver cualquier cosa, escuchó. Voces que no gritaban en el sentido ordinario de la palabra, sino que clamaban con esa desesperación específica de quien sabe que ya no hay respuesta posible, pero no puede dejar de intentarlo. Eran voces en español, en portugués, en inglés con acento latino, en mixteco, en tonos que reconocía, aunque no pudiera identificar de inmediato a qué persona pertenecían. El sonido tenía una cualidad que lo atravesó de una manera que ningún sonido terrenal había logrado jamás. Era permanente, no había eco que se apagara, no había distancia que lo atenuara. Era como si el sonido mismo fuera parte de la arquitectura del lugar. Cuando la oscuridad cedió lo suficiente para permitir algo parecido a la visión, Daniel vio un paisaje que no tenía horizonte. Una extensión vasta, sin límites reconocibles, de roca oscura y superficies que brillaban con un resplandor rojizo que no venía de ninguna fuente identificable, sino de todas partes al mismo tiempo. No había cielo, no había suelo, en el sentido en que estamos acostumbrados a entender esa palabra. Había presencia, había tormento, había una eternidad de consecuencias que se desenvolvía en todas las direcciones sin posibilidad de pausa ni de escape, y había figuras. Daniel tardó varios segundos en comprender lo que veía. Las figuras eran hombres, en su mayoría, vestidos con los restos de ropas que en algún momento habían sido elegantes, trajes oscuros, camisas de marca, lo que había sido corbatas o pañuelos de bolsillo, ahora convertidos en jirones que el calor deshacía lentamente sin terminar nunca de consumir. Pero lo que primero capturó su atención, lo que le provocó el primer golpe de reconocimiento físico en el pecho, fueron los accesorios. Collares de oro gruesos, del tipo que Daniel había visto en plataformas de televisión cristiana y en los escenarios de los estadios más grandes de América Latina. Los collares no se habían caído. Seguían allí, alrededor de los cuellos de esos hombres, pero el oro se derretía lentamente sobre la piel, no en forma de líquido, sino de algo más viscoso, más adherente, que se fundía con la carne como si siempre hubiera pertenecido allí, y el precio de esa pertenencia fuera eterno. Fue entonces
cuando reconoció los rostros. Daniel no dará nombres públicamente. Es una decisión que tomó conscientemente y que mantiene con una firmeza que sus colegas describen como una de las primeras señales genuinas de su transformación. Pero lo que sí describe, con una precisión que no vacila, es lo que vio en esos rostros. Pastores que había visto en televisión cristiana, predicadores que llenaban estadios en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Bogotá, en Miami. Hombres cuyas transmisiones en vivo acumulaban millones de reproducciones, cuyos libros se vendían en las entradas de los templos, cuyos nombres eran pronunciados con reverencia en los grupos de WhatsApp de los líderes evangélicos de toda América Latina. Los mismos grupos donde Daniel había operado durante años sembrando sus venenos calculados. Los veía en tormento. No en el tormento genérico de las representaciones artísticas del infierno, sino en algo específico, personalizado, diseñado con una precisión que resultaba más aterradora que cualquier imagen de fuego convencional. Uno de ellos estaba rodeado de billetes, miles de billetes que flotaban alrededor de su cuerpo como si fueran hojas en el viento, pero cada billete se convertía en serpiente en el momento en que intentaba tocarlo, y las serpientes se disolvían en humo y volvían a ser billetes, en un ciclo sin fin que reproducía eternamente el momento exacto de su codicia original. Otro estaba de rodillas con los brazos extendidos hacia arriba, hacia algo que no estaba allí, repitiendo palabras que Daniel alcanzó a escuchar con claridad. Señor, usé tu nombre para enriquecerme, engañé a tu pueblo, sembré división entre tus siervos. Perdóname, Señor, perdóname. Pero la oración se repetía y se repetía sin recibir respuesta, no porque Dios fuera sordo, sino porque ese tiempo había terminado. La misericordia tiene una ventana, y ese hombre la había visto cerrarse. Fue en ese momento cuando Daniel sintió su propio peso. No un peso físico, un peso moral, específico, que llegó de golpe como llega la conciencia de un accidente que ya ocurrió y que no puede deshacerse. Vio sus propios mensajes de WhatsApp, no como imágenes, sino como experiencias vividas desde el punto de vista de quien los había recibido, el pastor Héctor Villalobos de Zapopan, que había leído el mensaje de Daniel sobre sus ofrendas y había pasado 3 noches sin dormir preguntándose si sus colegas lo respetaban de verdad. La esposa del pastor Gerardo Fuentes, que había llegado a casa ese jueves para encontrar a su marido llorando en silencio, porque los rumores que circulaban sobre él habían llegado a los oídos de su propia congregación. El joven líder de alabanza de Tlajomulco, que había abandonado el ministerio después de que Daniel sembrara dudas sobre su carácter en una conferencia de jóvenes pastores, convenciéndose de que no era digno de servir. Daniel vio todo esto con la claridad con que se ve algo cuando ya no hay posibilidad de negación, no como acusación abstracta, sino como consecuencia concreta, como herida real en personas reales que tenían nombres y familias y llamados que él había dañado con la precisión metódica de un cirujano que opera al revés, que abre en lugar de sanar. La envidia que había llamado discernimiento, la manipulación que había vestido de celo doctrinal, el veneno que había servido en vasos de oración y hermandad, el fuego que sintió entonces no venía de afuera, venía de adentro. Era el fuego de verse sin ninguna de las máscaras que había usado durante 23 años de ministerio. Era insoportable de una manera que no tiene equivalente en ninguna experiencia humana ordinaria, porque no era dolor físico sino algo más fundamental. Era la experiencia de ser completamente conocido y completamente responsable al mismo tiempo, sin atenuantes, sin contexto que suavizara nada, sin la posibilidad de reformular la narrativa a su favor. En The Chosen, hay un momento en el que los fariseos se enfrentan a Jesús y lo que los hace peligrosos no es su maldad, sino su convicción de que están haciendo lo correcto, que su conocimiento de las Escrituras los protege del error, que su posición les da autoridad para juzgar a otros. Daniel había vivido así durante décadas, había usado la doctrina como escudo y como arma al mismo tiempo. Y ahora, en ese lugar sin máscaras posibles, veía con una claridad brutal que el conocimiento de la verdad no protege a nadie de vivir la mentira, que se puede predicar sobre la envidia con fuego y convicción genuina, mientras la envidia te devora por dentro sin que nadie lo note, ni siquiera tú mismo. Fue entonces cuando la luz llegó. No gradualmente, no como amanecer. Llegó como irrumpe algo que tiene autoridad sobre todo lo demás. De golpe,
total, sin pedir permiso, transformando la naturaleza misma del espacio en el que Daniel se encontraba, y con la luz, una presencia que no era abstracta ni genérica, sino completamente personal, completamente específica, completamente dirigida hacia él. La luz no tenía color en el sentido en que entendemos los colores. No era blanca como la luz de un quirófano, ni dorada como la del atardecer sobre el lago de Chapala. Era algo anterior a los colores, algo de lo que los colores son apenas aproximaciones imperfectas. Daniel dice que lo primero que sintió antes de ver nada fue calor, pero un calor completamente distinto al que había experimentado momentos antes. Este no consumía ni acusaba. Este restauraba, como si cada célula de lo que él era estuviera siendo reconocida una por una, no juzgada todavía, sino simplemente vista, con una atención que ningún ser humano había tenido nunca hacia él, ni su madre, ni su esposa, ni ninguno de los miles que lo habían escuchado predicar a lo largo de 23 años. Luego, vino la figura. Daniel no intenta describir la apariencia física con el detalle con que describe otras cosas. Dice que hay aspectos que las palabras no alcanzan, no por falta de vocabulario, sino porque el lenguaje humano fue construido para describir experiencias humanas, y esto era algo de otra categoría. Lo que sí describe con precisión, lo que repite cada vez que narra este momento, son los ojos de Jesús. No porque hayan sido extraordinarios en el sentido visual ordinario, sino porque contenían algo que Daniel no tiene otro nombre para llamar más que conocimiento total. No eran ojos que lo estaban evaluando, ni ojos que lo estaban esperando para condenarlo. Eran ojos que ya sabían todo, que habían sabido siempre todo. Cada mensaje de WhatsApp enviado a las 2 de la mañana, cada pregunta envenenada formulada con voz de preocupación pastoral, cada vez que Daniel había sonreído en público al mismo hombre que estaba destruyendo en privado, cada noche que había dormido tranquilo después de sembrar división. Los ojos lo contenían todo sin necesidad de acusación, porque la acusación es para quien todavía puede negar, y frente a esos ojos la negación era simplemente imposible. Lo que Daniel describe a continuación es una confrontación, no un abrazo, no una bienvenida, una confrontación de amor, que es la forma más difícil de confrontación porque no te deja el recurso de la resistencia. Cuando alguien te confronta con dureza, puedes endurecerte tú también. Cuando alguien te confronta desde un amor que es absolutamente evidente, absolutamente real, absolutamente inmerecido, lo único que puedes hacer es derrumbarte. Y eso fue lo que Daniel hizo. Se derrumbó de una manera que no tiene correlato físico, porque en ese lugar los cuerpos funcionan según otras reglas, pero que él describe como el colapso de todo lo que había construido durante 4 décadas para no tener que verse a sí mismo con honestidad. Las palabras que Jesús le dirigió no llegaron como sonido ordinario, llegaron como comprensión directa, como si el significado se depositara en él sin necesidad de atravesar el filtro del oído y del cerebro. Y lo que recibió fue esto, en el orden exacto en que lo recibió. Daniel, has vivido destruyendo con palabras lo que yo construyo con amor. No había inflexión de ira en esas palabras. Había algo peor que la ira para un hombre como Daniel. Había tristeza. La tristeza de alguien que ve el desperdicio de algo que podría haber sido distinto. La envidia te ha hecho esclavo de la falsedad. Has llamado discernimiento a tu veneno y celo doctrinal a tu inseguridad. Y mientras predicabas mi nombre, usabas mi nombre para cubrir lo que no querías ver en ti mismo. Daniel describe haber visto en ese momento con la misma claridad con que momentos antes había visto el tormento de los otros, el origen real de su envidia. No como excusa, sino como diagnóstico. La muerte de su padre a sus 16 años, el vacío específico que esa ausencia había dejado, la necesidad de ser el más ungido, el más respetado, el más convocado, porque en algún lugar de su formación había aprendido que el valor de un hombre se mide por el espacio que ocupa, y el espacio que ocupa se defiende destruyendo el espacio de los demás. Lo vio con la misma frialdad con que un médico ve una radiografía, y lo que el diagnóstico revelaba no era monstruosidad, sino algo más triste y más humano. Un hombre herido que nunca había sanado y que había construido un ministerio entero sobre esa herida sin sanarla. Pero
mi gracia es mayor que tu veneno. Continuó la presencia. Mi gracia es mayor que cada rumor que sembraste, mayor que cada reputación que dañaste, mayor que cada división que causaste en mi iglesia. Y por eso no estás aquí para quedarte. Fue entonces cuando Daniel vio las heridas, las manos de Jesús, los pies, la cicatriz en el costado, que no era una herida cerrada, sino algo permanente, algo que él cargaba como se carga una decisión tomada de manera irrevocable. Daniel describe haber entendido en ese momento algo sobre las heridas de Cristo que ningún sermón le había enseñado con esa profundidad, que no eran el precio de los pecados abstractos de la humanidad en general, sino el precio de cada acto específico de cada persona específica, incluyendo cada mensaje de WhatsApp enviado con intención de destruir, incluyendo cada sonrisa falsa frente a un colega al que se estaba dañando en secreto, incluyendo cada noche que Daniel había dormido tranquilo mientras otros cargaban el peso de sus palabras. Las heridas eran el precio de eso también, y Jesús las cargaba sin resentimiento, pero sin fingir que no costaban. En The Chosen hay un momento que Daniel menciona siempre cuando narra esta parte, la restauración de Pedro después de la negación. No la crucifixión, no la resurrección, sino esa escena específica junto al mar de Galilea donde Jesús le hace la misma pregunta 3 veces. ¿Me amas? No como castigo, sino como reconstrucción. Porque Pedro había negado 3 veces y Jesús lo restaura 3 veces, no borrando lo que ocurrió, sino construyendo sobre ello algo nuevo. Daniel dice que lo que vivió frente a esa presencia fue exactamente eso, no la cancelación de su historia, sino la oferta de una historia diferente, construida sobre la misma persona que había fallado, que había dañado, que había vivido de la envidia durante décadas. Regresa, le dijo Jesús, regresa y cambia, deja de manipular, confiesa tus intrigas, restaura lo que rompiste. El infierno es real para los que viven en hipocresía, el cielo es para los humildes de corazón. Entonces Daniel vio el cielo, solo un instante, solo lo suficiente para entender el contraste. Describe un lugar donde la adoración ocurre sin ninguna de las corrientes subterráneas que contaminan la adoración en la tierra, sin competencia, sin jerarquías de ungimiento, sin el monitoreo constante de quién está recibiendo más reconocimiento. Una paz que no era pasividad sino la forma más activa de plenitud que existe, la paz de quien finalmente es exactamente lo que fue creado para ser sin el peso de ninguna máscara. El cielo es real, no como eslogan, sino como certeza física que se instaló en Daniel con la solidez de algo que ya no puede ser desinstalado por ningún argumento. No es tu hora. Fueron las últimas palabras que recibió. Regresa y cuenta lo que viste. Aunque te llamen hipócrita, habla con verdad. Y Daniel regresó, no gradualmente, no con tiempo para procesar lo que había vivido. Regresó de golpe, con la violencia gentil de algo que entra de nuevo en un cuerpo que no estaba seguro de querer recibirlo. En el instante exacto en que el desfibrilador del Hospital Civil de Guadalajara descargó por tercera vez sobre su pecho y el monitor registró el primer latido de lo que sería una vida completamente distinta. El primer sonido que Daniel escuchó al regresar fue el llanto de una mujer. No era su esposa, era la enfermera Mariana Ibáñez, la misma joven de Tonalá que había rezado el Padre Nuestro 4 veces en la ambulancia sin darse cuenta, que ahora estaba de pie junto a su cama en la UCI del Hospital Civil, con los ojos enrojecidos y una expresión que mezclaba el alivio profesional con algo más personal, más difícil de nombrar. Más tarde, cuando Daniel le preguntara por qué lloraba, ella respondería simplemente porque llevaba 12 minutos rezando por usted, pastor, y sentí el momento exacto en que Dios dijo que sí. Daniel guardó esa frase. La repetiría en cada testimonio posterior como uno de los primeros datos verificables de una experiencia que el mundo intentaría explicar de otras maneras. Tenía tubos, tenía cables, tenía el techo blanco del Hospital Civil sobre su cabeza y el ruido constante de los monitores en sus oídos y el peso físico de un cuerpo que había estado muerto durante 12 minutos y que ahora exigía atención con la urgencia de algo que acaba de ser rescatado del borde. Pero lo que Daniel describe como su primera sensación consciente no fue ninguna de esas cosas físicas. Fue la certeza
Una certeza que no dependía de ningún argumento ni de ninguna evidencia externa, porque era anterior a los argumentos, anterior a las evidencias, instalada en él con la solidez permanente de algo que fue puesto allí por una mano que no tiembla. La Doce cree. Valentina Orozco llegó a verlo a las 6:40 de la tarde, 2 horas después de la reanimación. Llevaba el expediente en la mano y una expresión que Daniel aprendería a reconocer en los días siguientes en el rostro de varios médicos, la expresión de alguien que confía en sus instrumentos y que ahora tiene frente a sí un resultado que sus instrumentos no saben cómo clasificar. Le explicó con precisión clínica lo que había ocurrido: el infarto, el paro cardiorrespiratorio, los 12 minutos de silencio en el electroencefalograma, la reanimación exitosa. Y luego añadió algo que dijo con la cautela de quien sabe que está saliendo del territorio de lo que puede afirmar con certeza científica. Pastor, 12 minutos de ausencia de actividad cerebral con las características que usted presentó deberían haber dejado secuelas neurológicas significativas. En este momento, usted no presenta ninguna. No tengo un protocolo que explique eso. Daniel la miró desde la cama y le dijo: yo sí tengo una explicación, doctora. Pero primero necesito preguntarle algo. Le preguntó si durante la reanimación alguien había rezado en voz baja en la sala. La doctora Orozco se quedó inmóvil durante 3 segundos. Luego respondió que sí, que la enfermera Ibáñez había rezado y que ella misma, que no era practicante religiosa, había pensado en su abuela creyente de Oaxaca y había dicho algo en silencio que no sabía exactamente cómo llamar. Daniel asintió. Le describió también el momento exacto en que el primer médico que llegó al escenario, el doctor Telles, había dicho a su colega en voz baja que no creía que lograran reanimarlo, y la frase precisa que usó, una frase que nadie en esa sala de urgencias le había repetido ni podría haberle repetido porque Daniel estaba clínicamente muerto cuando fue pronunciada. La doctora Orozco salió de la habitación sin decir nada más. Pero esa noche, según supo Daniel semanas después, a través de la enfermera Ibáñez, ella buscó en internet una iglesia evangélica cerca de su casa en Zapopan. Los días siguientes en la UCI fueron días de silencio interior y ruido exterior. El silencio interior era el de alguien que carga algo demasiado grande para apresurarse a sacarlo afuera, que necesita tiempo para entender la forma exacta de lo que tiene antes de intentar entregárselo a otros. El ruido exterior era el de los colegas, los familiares, los líderes que llegaban al hospital con flores y versículos, y la buena voluntad genuina de quienes aman a alguien que estuvo a punto de morir. Daniel los recibía a todos con una calma que varios describieron como extraña, como si el hombre que habían conocido hubiera sido reemplazado por alguien que se le parecía físicamente, pero que operaba desde un lugar completamente distinto. Su esposa, Patricia Ramos, que había llegado al hospital desde su casa en la colonia Chapalita a los 40 minutos del colapso, y que había pasado las primeras horas en la sala de espera con el rosario de su madre entre las manos, rezando en el mismo idioma de urgencia que usan todas las esposas latinas cuando el piso desaparece bajo sus pies. Fue la primera en notarlo. Le dijo esa segunda noche, cuando se quedaron solos: Daniel, tus ojos son distintos. No lo dijo con miedo, lo dijo con la cautela de quien reconoce algo que no sabe todavía si alegrarse o temer. Él le respondió: sí, porque yo soy distinto, y necesito contarte por qué. Le contó todo, no como confesión estratégica, sino como la apertura total de algo que había estado cerrado durante años. Los grupos de WhatsApp, los rumores, los nombres, las noches que había enviado mensajes mientras ella dormía a su lado, sin saber lo que él hacía con esas horas. Patricia lloró, Daniel también, y cuando terminaron, ella tomó su mano y dijo algo que él no esperaba. Dios sabía que necesitabas algo más grande que yo para que cambiaras. Gracias por contarme. La recuperación física fue, como la doctora Orozco había anticipado, inexplicablemente limpia. A los 12 días, recibió el alta sin secuelas neurológicas documentadas. Los médicos usaron la expresión
remisión clínica favorable, con el tono de quienes eligen sus palabras con cuidado porque las palabras más precisas que tienen disponibles no alcanzan para describir lo que están viendo. Daniel guardó copias del expediente, debidamente anonimizadas en los datos de terceros, como evidencia de algo que la ciencia no negó, sino simplemente no pudo explicar. 3 semanas después del alta, convocó una reunión privada, no en un auditorio, no en un escenario, en el salón de la iglesia Roca Viva del pastor Gerardo Fuentes, en Tlaquepaque, el mismo hombre que años antes había dicho que Daniel lo destruía en el chat del sábado. Asistieron 14 pastores de la zona metropolitana de Guadalajara. Daniel llegó sin guayabera de lino ni zapatos lustrados. Llegó con el expediente médico, con una lista escrita a mano de nombres y acciones específicas, y con algo que ninguno de los presentes le había visto nunca: vulnerabilidad real, sin cálculo detrás. Habló durante 40 minutos, no predicó, confesó, nombró lo que había hecho, a quién, cuándo y cómo. Nombró los grupos de WhatsApp, nombró los rumores específicos, pidió perdón uno por uno, mirando a los ojos a cada persona que había dañado, sin el recurso de las generalizaciones ni de los eufemismos pastorales que convierten la confesión en performance. Hubo silencio largo al final. Luego, el pastor Héctor Villalobos de Zapopan, el primero que Daniel había dañado y el que más había sufrido, se levantó de su silla, cruzó el salón y lo abrazó sin decir nada. Ese abrazo duró más que cualquier sermón que Daniel recordara haber escuchado. No todos lo recibieron así. Hubo pastores que salieron de esa reunión con escepticismo declarado. Circularon comentarios en los mismos grupos de WhatsApp donde Daniel había operado durante años, que la experiencia era fabricada, que la conversión repentina era una estrategia de rehabilitación de imagen, que los infartos producen alucinaciones y que confundir una alucinación con una visión divina era teológicamente irresponsable. Los ateos en redes sociales fueron más directos: hipoxia cerebral, privación de oxígeno. El cerebro genera experiencias vívidas en los momentos de crisis. No hay nada sobrenatural que explicar. Daniel escuchó cada versión. Las escuchó con la calma de quien ya no necesita convencer a nadie porque su certeza no depende de la aprobación de nadie. Lo que hizo fue continuar. Comenzó a ministrar en comunidades pequeñas, lejos de los escenarios de las conferencias masivas. Barrios populares de Guadalajara, donde las iglesias no tienen transmisión en vivo, ni invitados internacionales. Reuniones de reconciliación ministerial, donde pastores que se habían distanciado por rumores y divisiones volvían a sentarse en la misma mesa. Llevaba siempre el expediente, llevaba siempre la lista de lo que había hecho, y llevaba siempre las palabras que Jesús le había dicho en ese lugar sin máscaras: regresa y cuenta lo que viste. Aunque te llamen hipócrita, habla con verdad. En 2026, con 48 años, Daniel Alberto Ramos graba este testimonio mirando directamente a la cámara, sin escenografía elaborada, en una sala sencilla de su iglesia, en Lomas del Paraíso. Lo graba porque Jesús se lo pidió. Lo graba sabiendo que habrá quienes no le crean. Lo graba especialmente para el pastor que esta noche enviará un mensaje en un grupo cerrado con la intención de dañar a alguien, convencido de que nadie lo ve. Lo graba para decirle que hay 12 minutos que cambian todo, y que la misericordia tiene una ventana que no estará abierta para siempre. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. 1 Corintios 10:10. Señor Jesús, gracias por rescatarme del abismo de mi propia falsedad. Perdóname por la envidia y las intrigas que sembré. Líbrame de la toxicidad y ayúdame a restaurar lo que rompí. Que mi testimonio despierte a otros manipuladores para que encuentren tu verdad y tu amor. Amén.